Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión, a un nuevo encuentro virtual dentro de la edición virtual de Santa Cruz Comics 2025. Bueno, el título de hoy, Libros Prohibidos, tiene que ver no solamente con el libro, cuya portada verán que se ve en la cartela de presentación, sino con una situación que desgraciadamente se está convirtiendo en tónica general. Pero bueno, vamos a empezar con el protocolo, que es dar los agradecimientos eh, en este caso, a las instituciones que hacen posible que un año más, tanto la versión física, en este caso la versión presencial, como la versión virtual de Santa Cruz Comics se pueda desarrollar. En primer lugar, hay que dar las gracias, por muy obvio que suene, a la Fundación, en este caso, cargo a la Fundación para la Promoción y Estudio de la Narrativa en Imágenes, lo que todo el mundo Fundación Cine Más Cómic. La Cátedra Cultural Moebius para el Estudio y Promoción del Cómic de la Universidad de La Laguna, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y al Cabildo Insular de Tenerife, y al Gobierno de Canarias, este último por medio de Turismo Islas Canarias y del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Eh, Vamos a ver cómo articulo esto sin que se note, sin que se note mi animadversión por lo que está sucediendo. Voy a tirar de alguien que, a empezar, sabe más que yo. Eso tampoco es difícil, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Unos apuntes escritos por Pedro Jiménez, que es un profesor que escribió un ensayo para el Centro Virtual Cervantes, para el Instituto Cervantes, y se titula Apuntes sobre la censura. Fue publicado ya hace unos cuantos años, en 1977. Eh, en el primer punto, bueno, él habla empieza con un párrafo muy elocuente que es que todo individuo tiene derecho a libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19. Esto evidentemente está hecho antes de el nacimiento y la desenfrenada eh, proliferación y extensión de las redes sociales, pero bueno. Y el primer punto habla de la censura en los siguientes términos. La censura se siente como una humillación, como una falta de respeto a la población adulta, también a la población infantil, pero bueno, que se encuentra infantilizada, considerada menor de edad. Es un abuso de autoridad inaceptable en una sociedad civilizada, ya que atenta contra el derecho a la libertad de expresión y por lo tanto es un obstáculo para la convivencia pacífica. En general suele ser utilizada por una fracción de la población para dominar la totalidad imponiendo una determinada ideología. El ejercicio prolongado de la censura provoca la autocensura, la castración intelectual y destruye potenciales vocaciones, al mismo tiempo que priva a los ciudadanos de los elementos necesarios para su formación cultural. Vamos a ver, la censura es el arma que utiliza cualquier eh, ideología, grupo socioeconómico, gobierno o segmento de la población para imponer su voluntad, sin importarle a qué medios debe recurrir. Es así de claro y así de simple. La censura lo que persigue es el pensamiento único, eso que también refleja George Orwell en 1984, de estar todos pensar lo mismo, formar las mismas opiniones, para que nadie disienta con lo que está pasando. Resulta, aparte de no curioso, resulta indignante que en un mundo donde la censura ha estado presente y ha hecho tanto daño, que todavía haya segmentos y grupos en la población donde a esos segmentos les priva más el beneficio personal y el beneficio de clase y el estatuto de clases en este caso, que el daño que esta censura le puede
suponer a una sociedad que al final se acaba revelando mal, normalmente. Y al final, los efectos de esa censura acaban siendo desastrosos. Y ejemplos en la historia hay muchos. Eh, lo que resulta todavía más indignante es que determinadas ideologías apoyadas por administraciones políticas marcadamente sectarias y corruptas en el sentido en el sentido ideológico de la palabra, pretendan reescribir la historia porque esa historia no les deja en buen lugar, o simplemente no les gusta. Es lo que me parece más triste. Aparte que me parece absolutamente inmaduro e inmoral, porque la historia está ahí para que aprendamos de ella. Recuerdo hace una década sacaron, un estudio en un periódico francés donde dejaba bastante mal lugar, sobre todo a determinadas compañías automovilísticas muy famosas en Francia, que lo siguen siendo, siguen existiendo. Y uno de los herederos, se llama heredero directo porque lleva el apellido que da nombre a la marca, dijo, sí, lo sé, pero yo nací 30 años después de que esto sucediera, no me siento orgulloso, pero no hay nada, vamos a ver, no hay mucho que pueda hacer más allá de que evidentemente pedir perdón y decir, no estoy de acuerdo con lo que hicieron mis abuelos, o mis tíos, o quien fuera. Pero evidentemente la culpa que tiene esa persona, siempre y cuando su comportamiento no sea como el que tuvieron sus antecesores en el cargo, esa persona no puede hacer nada, eso está claro. O sea, no se trata de reescribir o no reescribir la historia. Es que cuando tú has nacido, naces cuando naces y lo que han hecho los que han venido antes que tú, bueno, pues muchas veces tienes que estar recogiendo los platos rotos, pero eso no significa que tú seas culpable de nada. Pero lo que me parece muy, no sé, muy significativo también es que personas que han jurado un cargo para defender el bien común se estén empeñando en reescribir la historia, en prohibir libros. Falta poco para que empiecen a quemarlo. Aunque la gente no lo sepa, se haya olvidado, primero fueron las hogueras rituales en estaciones de Nuremberg, organizadas por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y después, a finales de los años 40 y principios de los 50, fueron las hogueras auspiciadas pues fundamentalmente por las grandes editoriales, por grupos de presión ideológicos y religiosos, y por quienes veían fantasmas en algo tan teóricamente inocuo como puede ser un cómic, pero que en realidad había intereses económicos. Y entonces fueron las grandes piras rituales, vamos a quemar cómics, donde se quemaron auténticas obras de arte, o sea, auténticas iconos, como puede ser un Action Comic número uno, un Action Comic, eh, el Action Comic donde debutó Superman, el Action Comic donde debutó Batman o el primer número de Wonder Woman, que eso hoy no, sí, tiene precio y estamos hablando de millones de dólares. Y los quemaron porque supuestamente los cómics eran, como decía, cierto nefasto y nefasto, chapucero y amante de hacer trampas para conseguir lo que lo que pretendía con sus estudios, cierto pseudo psiquiatra de origen alemán que escribió un panfleto infecto que se llamaba La seducción del inocente, donde ponía que todos los males de la juventud, de la juventud eran culpa de los cómics. Y al final o sea, ahí no tenía nada que ver las desigualdades sociales, no tenía nada que ver las desigualdades raciales, ni los problemas económicos, ni todo lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial. No, tienen que ver los cómics hasta que se supo, entre otras muchas cosas, que el señor ajustó sus estudios para que de 3 niños o 4 niños saliera uno que respondiera a las necesidades del estudio que presentó y al que mucha gente siguió a pie juntilla, sobre todo las grandes editoriales de libros, las editoriales serias que no podían permitir que los cómics le robasen terreno, y las otras editoriales, porque esto todo fue en contra de una editorial, las otras editoriales que en ese momento existían en el mercado, sobre todo anglosajón, que no permitían que una editorial de 3 al 4 como ese cómic les robara el terreno. Y entonces se quemaban cómics porque era lo que se tenía que quemar. Y falta muy poco para que pase eso. Y el esquema ha llegado a tal extremo de histeria que un libro como esto es una novela gráfica, de la que ahora veremos, escrita por un señor que puede que no le suene así de primeras dadas. Esto es una novela gráfica.
que está basado fundamentalmente en parte de el libro de este señor, que creo que puede que le suene más. George Takei, actor japonés, japonés-americano, nacido en Estados Unidos, conocido como el señor Zulu de Star Trek. Miembro de la mítica tripulación de la nave Enterprise. Esta es la última foto de familia que se sacaron todos los miembros de la Enterprise. Aquí está, Zulu está aquí, con señor Spock, con Kirk, con Bones, con Chekhov, con Scotty, con Uhura y Zulu. Esto es la última película que hicieron juntos, Star Trek, la número 6, aquel país desconocido, que no deja de ser un absoluto maravilloso homenaje a, a la creación de Roddenberry y a una de las series más importantes de la historia de la televisión, no solo del cine de género. Eh, pues aquí, George Takei cuenta la historia de un niño de 4 años al que el país en el que vivía y la presidencia y el presidente de ese país lo obligó a meterse en un tren, pasarse 3 días para dar con sus huesos en un campo de internamiento, no vamos a llamar campo de concentración porque eso suena mal, después de que en diciembre del año 1941, para ser más exacto, el 7 de diciembre de 1941, la, el ejército japonés atacase la base aérea de Pearl Harbor, desencadenando la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, que aquí está. O sea, que es cuando en Hawái, la base está en Hawái. Bueno, y aquí en la novela gráfica se ve cuando los japoneses están atacando Pearl Harbor. Y bueno, a partir de ahí, exactamente, el 7 de diciembre de 1941, un día que se vivirá siempre en la infamia porque, entre otras muchas cosas, Japón no le declaró la guerra a Estados Unidos. Eh, lo primero que, bueno, bueno, si vamos viendo las imágenes, también les iré explicando determinadas cosas. Lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Bueno, esta imagen está escogida a propósito. Yo siento, es la edición en inglés. Esto se publicó en España 2 años más tarde. Yo la edición que leí en su momento que tengo eh, con la que he trabajado y a la que he tenido acceso es la edición norteamericana de Top Shelf. Eh, es la etiqueta que le dieron a ellos. George Takei tiene un hermano y una hermanita. La hermanita es la que está en manos de su mamá. Una hermanita pequeñita que por cierto es muy linda. Además en la historia él se preocupa montones por su hermano. Y es la etiqueta que te dan cuando llegabas al campo. Eh, la histeria antioriental no empezó con el bombardeo de Pearl Harbor, o sea, les tengo que situar un poquito antes. Eh, Cronológicamente hablando, Japón se abrió al mundo porque el Comodoro Perry, un marino norteamericano, amenazó con bombardear Tokio en 1854 y fue cuando Japón se abrió al mundo. Y fue cuando todo cambió, no precisamente para bien, pero bueno, todo cambió. Los primeros europeos que desembarcaron, los primeros asiáticos que desembarcaron en Estados Unidos en masa fueron los chinos, sobre todo para la fiebre del oro de la segunda parte del siglo XIX y sobre todo con la construcción del ferrocarril. Eh, una comunidad china que al final acaba siendo tremendamente denostada. Los japoneses llegaron tardísimo y llegaron sobre todo a Hawái para trabajar en plantaciones de fruta. Bueno, cuando llegaron los primeros japoneses a Hawái, había 3 japoneses viviendo en Hawái, literalmente 3 censados en Hawái. Pero la inmigración a Estados Unidos japonesa llegó prácticamente y nunca fue bien recibido. O sea, los orientales nunca terminaron de ser bien recibidos, ni los chinos ni los japoneses.
De hecho, se fueron aplicando sucesivas leyes, y eso que es Teddy Roosevelt o Theodore Roosevelt, el presidente que entre otras muchas cosas fue uno de los que inspiró el Smithsonian, lo que es el Museo Smithsoniano, que no es un museo, son un complejo de museos. Él siempre quiso mantener buenas relaciones con Japón, entre otras muchas cosas porque sabía que Japón podía ser como se demostró al final, en 1905, cuando Japón derrotó a Rusia, que sería un buen aliado en en esa parte del mundo. Pero en Estados Unidos no les acaba de convencer ni la forma, ni digamos que ni el protocolo, no les gustaba la forma de entender que tenían los orientales la vida. Y ya en la década de los años 20 ya se aprobaron leyes para evitar, por ejemplo, que los japoneses compraran tierra, compraran un sitio, o sea, y darles la nacionalidad fue una cosa que tardó muchísimo, muchísimo en llegar. Piensen que todo este descalabro lo vino a solucionar primero Ronald Reagan, presidente republicano, y después Bill Clinton. Son los dos presidentes, aparte de que Barack Obama también, al final acabó reconociendo muchas cosas, pero quien primero dijo que se había cometido una gran injusticia con los japoneses que vivían en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial fue Ronald Reagan, que es un presidente republicano. Que bueno, que eso no significa que no tenga nada dentro de la cabeza, bueno, visto lo que tenemos ahora mismo en la Casa Blanca, sí, pero bueno, tenía otro talante. Y ya en los años 30, eh, ya se empezó a ver con recelo Japón por el expansionismo que tenía en Asia. Piensen que se empezó a comer, entre otras muchas cosas, todo lo que pudo de China, y todo lo que fue pillando, Corea, y ese expansionismo empezó a ser un problema, pero empezó a ser un problema a nivel político, porque los soldados, los oficiales japoneses solían ir a academias norteamericanas a aprender. O sea, no era ninguna novedad. A nivel, en determinados niveles había relación, pero a nivel político, a nivel económico, había ese recelo que, que estalló de una forma lamentable después del bombardeo de, de Pearl Harbor. Y además hay una cosa que todo esto siempre se obvia. O sea, todo el expansionismo japonés de la Segunda Guerra Mundial no vino solo, no solamente fue fuera de Japón. Dentro de Japón siempre se habla de las policías secretas de todos sitios. Nunca se habla de que en Japón también había. Y que el régimen japonés era, aparte de que bueno, fue uno de los que se apuntó al eje junto con Alemania y con Italia, era un régimen totalitario bastante represivo. O sea, vivir en Japón no era nada fácil. Había muchísima gente que estaba en Estados Unidos y no estaba nada contento con lo que estaba pasando, aun siendo muy tradicionalista. Lo que pasa es que cuando se toma esta determinación, o sea, el bombardeo es en diciembre, ya hay una primera orden ejecutiva, por hacer la traducción literal, que es la 91, la 9102, que es la que crea los campos de confinamiento, por decirlo claramente. Y después está la famosa orden ejecutiva 9066, que es la que firmó Franklin Delano Roosevelt el 12 de febrero de 1942, donde se reubica aproximadamente entre 115 y 120 mil japoneses, muchos de ellos nacidos en Estados Unidos, los Nisei, o que son los que de primera generación, por ejemplo, y de segunda generación, se los mm, confinó a todos en aproximadamente una docena de campos a lo largo y ancho de Estados Unidos, que no eran precisamente lo que se llamaría un resort. Piensen que, por ejemplo, esto es el momento en el que el ejército toca la puerta de la familia Takei para decirle que se tienen que ir. Que aquí, bueno, los soldados ni tienen mejor ni peor aspecto. O sea, o sea, el padre de George Takei tenía una lavandería que más iba muy bien y tuvieron que dejarlo todo, vender las cosas por 20 veces el precio por debajo. Gente que tenía granjas las tuvo que malvender. La eufemística solución fue que en 1998 a todos los que habían sobrevivido a este desastre se les envió un cheque por valor de $30.000 en restitución de lo que habían perdido.
al final se restituyeron unos 40 millones de dólares, pero el valor de todo lo que perdieron los japoneses que vivían en Estados Unidos cuando se dictó esta orden ejecutiva se calculó en 400 millones de dólares de la época. O sea, que tuvieron que vender prácticamente todo y salir a escape. Aquí ven, bueno, los dos niños, uno de ellos es George Takei, el futuro señor Zulu, que acaba siendo capitán en aquel país desconocido. Ya Zulu no está en la Enterprise, está en su propia nave, aunque al final, evidentemente, cuando a la Enterprise y al capitán Kirk les hace falta, ahí estará Zulu sin ningún tipo de problema para ayudar, eso está claro. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. En la siguiente página, bueno, aquí ven los soldados cuando les dicen se tienen que ir, que además se los llevaron, no te voy a decir de muy mala forma, pero tampoco es que se lo hagan precisamente de la mejor forma posible. Eso es el principio del cómic, o sea, la novela gráfica empieza, esto que ustedes ven aquí, esta es sería la segunda página de la historia gráfica. Esto es cuando el padre le dice a los niños que se tienen que ir, que vayan cogiendo cosas, y además es cuando, me encanta porque cuando le pregunta, el padre se llamaba eh, Takekuma Norman Takei, era el nombre del padre de George Takei. Cuando le preguntan, cuando un hermano le pregunta a otra, ¿a dónde van? Y le dice, no lo sé. O sea, vamos a ver, todo esto está escrito aquí. O sea, en la biografía de George Takei, en las primeras, pues aproximadamente, no sé, cuando ya consigue salir, las primeras 60, 70 páginas es la novela gráfica. Lo que pasa que aquí es más descriptiva porque no utiliza imágenes y allá evidentemente no. Pero todo esto que están aquí no es ningún invento, o sea, eh, pero es muy significativo. O sea, el niño le está preguntando un hermano al otro, nos vamos de viaje, sí, ¿a dónde? Porque no lo sabían. Ellos tenían una vida. Toda esta gente tenía una vida. O sea, no era gente que acabase de llegar con una mano adelante y otra mano detrás. De hecho, muchos, el caso de la madre de George Takei, porque el padre no, el padre era más, él se llama George precisamente porque le puso el nombre de un rey, de Jorge V. Eh, Era muy, muy anglosajón, la madre era muy clásica, muy japonesa. De hecho, cuando tuvieron que estudiar, ella y sus hermanos se volvieron a Japón para estudiar, para aprender japonés y para aprender las costumbres, para no perder el desarraigo, no perder el arraigo con su país de origen. Eh, el padre hablaba perfectamente japonés e inglés, por las razones por las cuales consiguió sobrellevar un poco mejor la historia. Pero bueno, si ven esto y después la tercera página, es todavía más, que eso está muy, muy bien descrito, que es cuando los niños ven a la madre llorando, porque la madre sabe que ya nada va a ser igual. A ver, ¿cómo le explicas tú a un niño de 4 años y un niño de 6 años que hace 2 días estaban tranquilamente en su casa comiendo, viviendo, comiendo, jugando y disfrutando, que porque algo que pasó en Hawái, que ni le va ni le viene, se tienen que meter en un viaje a ninguna parte? El viaje duró 3 años. O sea, los japoneses estuvieron recluidos en campos durante 3 años, que no es ninguna tontería. Vale que no es ni los campos de concentración que habían, los campos de concentración que pudo haber en nuestro país durante y después de la Guerra Civil, o por supuesto los campos que había en Alemania, una cosa son campos de concentración y otra que eran los disidentes y después los campos de exterminio, que eso no tiene nada que ver. Eso, es un campo de concentración llevado a la máxima expresión. Pero aún así, fue el tiempo que duró la guerra. Eh, Incluso cuando terminó la guerra, a muchos se les amenazó con la deportación. A ver, en el caso de la familia Takei no le fue mal porque el FBI de ese señor que tiene sus luces y sus sombras, pero que sí, yo siempre he creído que tuvo demasiado excesivo poder, como fue Edgar Hoover, justo cuando estalló, cuando se declaró la guerra, bueno, fue unánime el declarar la guerra a Japón y entrar en la guerra, que era entrar en la guerra contra Japón, contra Alemania y contra Italia. Algo que mucha gente llevaba pidiendo 2 años en Estados Unidos después de que el 1 de septiembre del 39 la Wehrmacht rompiera las fronteras con Polonia y empezara la Segunda Guerra Mundial en Europa. Eh, la situación, a ver, es que
a veces es como difícil explicarlo. A ver, es el estado ese de continua paranoia. Y lo primero que hizo el FBI fue detener a profesores de japonés, a líder, bueno, aquí es un salto donde se ve que ya había esa histeria de no yaps, que es como se le llamaba a los japoneses, cómo muchos políticos oportunistas aprovecharon la situación simple y llanamente para medrar, para ganar notoriedad. En muchos casos políticos que estaban en el ojo del huracán por problemas de corrupción, problemas de mala praxis, aprovecharon esta circunstancia. Pero la cara de la niña es como diciendo que malamente sabrá leer, o si sabe leer, no entiende por qué, cuando al día siguiente, el día anterior, es que pasaron de tener cuentas bancarias a bloqueárselas, de poder ir a comprar a no poder ir a comprar, de relacionarse con gente que la gente no les hablara directamente. Cuando, a ver, buscar quinta columnista que la quinta columna es como eso, algo que en Estados Unidos hicieron cuando lo hicieron, porque en Estados Unidos se han olvidado, o se quieren olvidar, de que antes de que estallara la guerra, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, con sede en Estados Unidos, marchó por las calles de Nueva York y se reunió en el Madison Square Garden. Y no se reunieron dos, se reunieron muchos miles de personas. Muchos eran inmigrantes alemanes y otros eran simpatizantes, que no tenían absolutamente nada de alemán, ni siquiera en su nombre, o sea, ni siquiera en su apellido en este caso. Eso sí que podían ser en potencia quinta columnistas, porque la guerra, vamos a ver, Alemania estaba en guerra. Ya cuando se hizo esa demostración, ya Alemania se había llevado por delante los Sudetes, ya estaba pensando en declarar la guerra. Y después estalló la guerra y pasó más tres de lo mismo, ¿vale? Alemania estaba en guerra, todo lo que ustedes quieran, pero en Estados Unidos no estaba en guerra y a ver lo que pasa. Que eso, bueno, salvando mucho las distancias, es lo que se plantea, por ejemplo, en el Capitán América, y perdón como dice Mafalda, la paga de maña para desangustiar, por irme a algo más tan mundano como un cómic, que el experimento acaba fracasando, o sea, no se puede replicar porque hay un agente infiltrado que mata al doctor que tiene toda la información en su cabeza, y solamente hay un Steve Rogers, no hay más, y un suero del supersoldado, no se puede replicar más. Y se empezó a ver tinta columnistas donde no los había, porque donde no los había. Y a ver, el líder de el responsable de un monasterio tibetano, o un monje budista, a ver, de un templo budista, con todo mi respeto, me parece bastante rebuscado. Y además se les detenías como está pasando ahora, sin ninguna acusación, sin posibilidad de defenderse, sin nada. Muchos evidentemente se tuvo que soltar porque se demostró que era una sandez. O sea, a ver, vamos a tratar de sacar petróleo donde no lo hay. Hay quien dijo eh, que eso todo es cuestionable. Que una de las razones por las cuales se les recluyó fue para evitar, porque hubo lo mismo que le pasó a la comunidad árabe después de la caída de las Torres Gemelas. Mucha gente estuvo en peligro, se le agredió, cuando la gente que podía llevar 30 años viviendo en Estados Unidos, en Nueva York, y que su relación, vamos, sí podía ser musulmán, pero su relación con un señor colgado que se cae contra un edificio no tenía nada que ver con esa persona. Que fue una forma de defenderlo, o sea, de evitar que los lincharan, que los persiguieran, todo lo que ustedes quieran, vale, sí. Es cierto que en principio, fíjense, esta imagen es la llegada a donde van a vivir, que eso que se ve que está muy bien dibujado. Por cierto, la historia, la responsable de todo esto es una chica, Harmony Becker. Que bueno, no sé si la conseguirán ver aquí, porque no es esta niña que se ve aquí. Estos son establos. O sea, el primer sitio donde ellos llegan, porque la familia Takei dio varios saltos, eran unos establos adaptados para que la gente pudiera dormir. Porque claro, esto se hizo en nada. O sea, del ataque en diciembre, la aprobación vamos a crear estos sitios, a redactarlos, que muchos eran sitios que estaban a medio montar o se montaron deprisa y corriendo. Y cuando se da la orden de que tienen que empezar es decir, deportar, no, pero en este caso, recluirlos, pasaron 2 meses, no pasaron más. Y esto eran establos. Entonces, imagínense que tú tienes tu casa, que has estado mucho tiempo peleando por tener tu casa y de repente te ves metido aquí. Claro, George aquí comenta que, claro, para ellos fue en cierta manera una aventura. Eh,
que al principio, claro, al principio era lo que era, pero bueno, eran niños y todo es nuevo. Pero las personas mayores, imagínense, y después, sobre todo las personas más mayores, pero claro, aquí se recluyó a todo el mundo. Y no es lo mismo, el padre de Yorta que tenía 39 años, pero es que se recluyó a, a- a parejas de ancianos que tuvieron que estar días metidos en un tren, sentados en unos sillones de madera, aquí no había otro tipo de sillones, en unas condiciones bastante malas, ¿vale? Que evidentemente se les cuidó, entre comillas, porque a ver, no vamos a decir, no se puede generalizar y evidentemente habría como todo. Y además hay mucha gente, de hecho hubo americanos que estaban casados o casadas con japoneses, como bien refleja. Fíjense que de este tema prácticamente solamente hay una película, que es Bienvenido al Paraíso de Alan Parker, que es un director británico, con Taileen Tomita, que es japonesa, y Dennis Quaid, que es norteamericano. Y él se va a ese campo, está casado con ella, es su familia, es su mujer. Claro, evidentemente, esto lo lleva muy mal, porque es estar viendo fantasmas donde no los hay. Pero bueno, y además la historia, la propia historia, tal y como la comenta George Takei, nos llamaban el enemigo. El enemigo estaba en Japón. El enemigo era un régimen totalitario absolutamente trasnochado que buscaba, bueno, buscaba eso, un expansionismo salvaje. Sin ir más lejos, piensen lo que hizo Japón en Manchuria o lo que pudo hacer en Corea, porque también de eso tampoco se habla. Eh, pero en realidad esta gente no tenía culpa de nada. O sea, y aquí es cuando, a este sitio es cuando ya le dan la etiqueta, que es una cosa que George Takei lo tiene como muy, muy, muy grabado. Es curioso cómo la vida sitúa a la gente en el sitio correcto. La filosofía de Roddenberry, cuando decide crear, fíjense que esto ahora es muy normal, pero es que cuando se creó esto, es una afroamericana, cuando la ley de derechos civiles se acababa de aprobar, un asiático, cuando los asiáticos eran lo que eran, Chekhov es ruso, cuando la Unión Soviética era lo que era, un vulcano, que no deja de ser un alienígena, es que a la gente sin nacionalidad se le llama en Estados Unidos alien directamente. Y después un médico y un capitán, un médico que hace la guerra por su cuenta y un capitán que, entre otras muchas lindezas, consiguió, es la única persona que supera el test más difícil de la Academia Estelar, que es el test del Kobayashi Maru, que es un test imposible. Imposible porque no hay una forma no hay una forma, no existe una solución lógica para superar ese problema. Kirk lo supera, ¿cómo? Alterando el programa informático, que, como dice Spock, eso es engañar, no, eso es engañar, pero eso es ser creativo. Pero estamos hablando de que del capitán más famoso de la historia de la flota estelar es un señor que hizo trampas para superar el test del Kobayashi Maru. Y esa es la tripulación del Star Trek. Una tripulación multirracial en los años 60, donde a la ley de derechos civiles se aprobó en el 64, pero da igual, o sea, los afroamericanos seguían siendo personas no de segunda, de tercera categoría. Todavía no existe una ley oficial que prohíba el linchamiento, aunque cada estado sí tiene leyes que lo prohíben. Con un médico que hace totalmente la guerra por su cuenta, eh, con un comandante, o sea, el jefe de máquinas, un escocés que también hace la guerra por su cuenta, y con un ruso en la tripulación, la gente pensaba que Zulu era chino, no, Zulu es Japón. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Hikaru Zulu es japonés. Fíjense como aquel niño que estuvo recluido 3 años en un campo recluido en un campo de confinamiento por ser japonés, simplemente por eso, no por otra cosa. Acabó siendo el estandarte, imagínense, para los niños de los años 60, cuando empezaron a ver a Zulu en la televisión, y estaban viendo a alguien como él, porque los personajes orientales, pues, solían ser, los chinos eran los malos de la película siempre, o sea, fundamentalmente por el personaje de Fu Manchu, de Max Romer, durante muchas décadas. Pero, y después eran lo típico, los chinos, los que estaban en la lavandería, que eso sale mucho sobre todo bueno, o los chinos de la revolución de los boxers de 55 días en Pekín, que eso también fue real, todo hay que decirlo. Pero la gente de los orientales estaban muy mal reflejados.
o siempre de una forma tremendamente tópica. Era un estereotipo horrendo de sobrellevar. Y en cambio, Zulu no, Zulu era un señor, era un oficial tremendamente cualificado y al final llega comandante de su propia nave. Con lo que imagínense, ya llega evidentemente, pues exactamente 30 años después, porque en aquel país desconocido se celebra es el 30 aniversario de la no, de cuando se clausuró la serie. La serie duró muy poquito en antena, son solamente 3 temporadas. Y, y un oriental, en este caso un japonés, llega capitán de una nave estelar. Fíjense lo que puede ser. A ver, la siguiente imagen, bueno, esto es muy significativo. Esto es cuando ven, ¿no? Este es un establo. Es un establo con cama. Y fíjense, los niños, oh, mira qué chulo, fíjate lo que hemos visto. Y los padres con cara de, perdón, ¿y esto qué es? O sea, encima de eso con una bebita, porque, claro, yo también me quiero ponerme en la piel de los soldados de la policía militar que llevaba a esta gente, que muchos, pues a lo mejor muchos estaban casados, muchos tenían familia, tenían niños, y la cara que se les tenía que quedar, porque es que por no poder, no podían ni siquiera subir aquellos gestores que llevaban los trenes antiguos, los vagones, porque en realidad tampoco se quería que la gente viera lo que se estaba haciendo. O sea, todo esto se llevó bastante en secreto de una forma muy rápida. Eso en parte para evitar problemas, porque los hubo, y en parte porque tampoco querían, o sea, esto va en contra de los principios de una democracia como la norteamericana. Son principios que ya están escritos en la Constitución y poco más, porque cada vez se están respetando menos. Pero esta gente ni siquiera, vamos a ver, ni siquiera, aparte que mm, la paradoja de la vida, los Nisei, que son los de primera generación, los nacidos en Estados Unidos, si relegaban en cierta manera de su, no es su nacionalidad, pero sí lo que estaban haciendo los americanos, lo que estaban haciendo los japoneses, su país de origen. Le permitieron, o sea, también fue porque había una necesidad fundamentalmente aparte de para evitarse, porque evidentemente en estos campos, sobre todo la gente más joven, hubo gente que se radicalizó sin tener el más mínimo sin la más mínima consideración ideológica que podía haber en Japón, pero evidentemente, claro, estaban recluidos en un espacio muy pequeño, sin ninguna esperanza y sin saber cuánto iba a terminar la guerra, y se radicalizaron. Y una forma de militar, igual que hubo militares que apoyaron esto a pies juntillas, un militar que dijeron, bueno, vamos a darles la oportunidad de que se alisten, que demuestren que son buenos norteamericanos, buenos ciudadanos, porque en este momento no eran nada, aunque hubiesen nacido en Estados Unidos. A ver, aunque se están empeñando, si tú naces en los Estados Unidos, automáticamente eres ciudadano norteamericano. Cosa que están haciendo todo lo posible por quitarlo, por erradicarlo, como se diría, ya que son tan religiosos muchos de los que lo promulgan, de las tablas de la ley, en este caso de la Constitución de los Estados Unidos de América. Eh, y al final crearon el famoso Regimiento 442 de soldados Nisei, que paradojas de la vida es el regimiento que más soldados perdió, pero que más condecoraciones acumuló en toda la Segunda Guerra Mundial. Y vale que los norteamericanos entraron tarde, porque en realidad ellos entraron prácticamente en la guerra. Por ejemplo, en Europa entraron ya en el 43, bien metido el 43. O sea, frente a que, imagínense, los británicos ya van aguantando los bombardeos alemanes prácticamente desde el minuto uno. Y Francia fue invadida en 1940. O sea, que los franceses se tragaron 3 años de guerra que los norteamericanos no pasaron. Y encima en su propio territorio, los norteamericanos salieron de su territorio. Porque vale, Pearl Harbor es Estados Unidos, sí, pero fue en Hawái, que Hawái está bastante lejos del continente. Y a los Nisei los mandaron, sobre todo, a territorio europeo, pero también a territorio, a luchar en Japón, y fueron una fuerza de combate terrorífica, o sea, pero murieron muchísimos soldados japoneses. Piensen esto que están viendo, esto es muy gráfico, George Takei lo describe muy bien. Esto es cuando el niño ve por la ventana y un soldado se lo baja. Esto es una familia normal. Y no se quería ni que los vieran de fuera, ni ellos ver lo que pasaba afuera. O sea, los metieron en una suerte de burbuja. Y claro, la cara del niño es
Claro, el soldado es la orden que tiene. No se les tiene que dejar ver, ni ellos tienen que ver lo que hay fuera. Y esto es atroz. Por mucho que la gente no se dé cuenta, lo es. Y sobre todo para un niño. O sea, resulta, yo asumo que para George Takei, este libro, que lo voy a leer porque no recuerdo la fecha en la que está publicada, esta es la primera edición. Este libro es del año 1994. Y 10 años después fue cuando, bueno, 15 años después fue cuando se publicó la novela gráfica. O sea que, ¿cómo tuvo que ser para él el hecho de recordar, de vivir todo esto? Miren, a ver si lo ven de alguna forma. Sí, fíjense. Eh, esta foto que ven ustedes aquí, a ver si consigo que la vean. Sí. Esta foto que ven, no, esta foto de aquí, no, de aquí. Esta foto es de él, de George Takei, en el jardín de infancia, en el campo de Arkansas, donde llegó por primera vez. Y estas son fotos de allí. El campo se llamaba Rower, y este es él, este es el futuro señor Zulu, de chiquitito, con otros niños, con su hermano y su hermana, en el campo de, bueno, la hermana no, porque eran todavía muy pequeñitas. Son los niños porque además tuvieron que improvisar, pues eso, no había escuelas, no había nada. Era simplemente una forma de, desde cuando llegaron al sitio, le dieron una etiqueta que ponía 62F, bloque 6, barracón 2, unidad F. Esa era su vida cuando llegaron a Rower, que era un agujero en medio y ninguna parte, directamente un agujero en medio y ninguna parte, eh, que nada tenía que ver, porque nada tenía que ver, porque nada tenía que ver con la vida que ellos estaban llevando. Piensen lo que tuvo que ser para George Takei escribir esto en 1994, que ya habían pasado pues, un montón de años, porque ellos estuvieron recluidos de 42 a 45, y después lo que volver a revivir todo aquello cuando escribió, cuando se metió a hacer esto, que simplemente lo que cuenta es lo mismo, es la historia de este niño, que es él, con un montón de gente, que se lo van a llevar aquí. Esto es un campo. Ahí me lo van a llevar. Esto está rodeado de alambradas, de torretas, de policía militar y, bueno, gente armada, evidentemente. Eh, Hubo gente que se negó. Después hay algo que es bastante más complejo de explicar, que es un test que, bueno, que aquí está muy bien explicado, de lo que tenías que hacer como para poder ser reconocido, qué es lo que tenías que, si hago esto, me aceptan, si no hago esto, no me aceptan, que los padres se negaron porque era como relegar de su, eh, un cuestionario donde el 27 y 28 era poco menos que relegar de todo, de ser japonés, de lo que significaba. Lo que estaban buscando también era gente que digamos que firmara un cheque en blanco para que los que estaban al mando pudiesen hacer lo que quisieran. Y eso va, entre otras muchas cosas, en contra de los principios de las personas. Yo creo que en realidad estaban buscando, como siempre, o sea, y perdón por el símil que puede ser muy absurdo, pero es muy válido. Si quieres ver problemas, busca el dinero. O sea, es lo del Watergate. A Nixon no lo pillaron solamente por ser un mentiroso, que también. Lo pillaron porque se dedicó a utilizar el dinero de los contribuyentes, el dinero de la gente de su propio partido para espiar al resto, no para hacer lo que tenía que hacer. Sí, es verdad que había quintacolumnistas japoneses conspirando dentro del territorio norteamericano para atentar contra las explotaciones petrolíferas o contra la industria armamentística. Eh, mm, Trata de ver si hay una organización que la financie, no metiendo a niños pequeños en un campo de concentración, por llamarlo claramente. Vas a solucionar absolutamente nada. Y ha dicho que esto es una parte de la historia de la que se va dando saltos y normalmente se habla. Parece como que no ha ocurrido.
También en cierta manera porque, a ver, Franklin Delano Roosevelt fue un gran presidente, fue el presidente que sacó a los Estados Unidos y por ende al mundo del agujero del crash del 29. Fue un presidente que cuando los operarios de la General Motors se pusieron en huelga y los patrones amenazaron poco menos que con asaltarlo y no les dejaban entrar comida, Franklin Delano Roosevelt mandó a la Guardia Nacional. Fíjense qué diferencia. O sea, un presidente manda a la Guardia Nacional a llevarles comida a unas personas que están ejerciendo su derecho constitucional a estar en huelga. Y hoy día una administración manda a la Guardia Nacional a controlar una delincuencia que no existe y apoyar a un sistema marcadamente represivo y totalitario que persigue a todo aquel que no supuestamente no suene, no se parezca o no hable el mismo idioma que hablas tú para deportarlo y o amenazarlo cuando estás yendo en contra fundamentalmente de tu propio sistema de producción. Este mismo presidente, que fue el que consiguió sentar a republicanos y demócratas, fundamentalmente a millonarios republicanos y demócratas, a decirles o ponemos todos, arrimamos el hombro o de aquí no sale nadie, ese señor que se pasó 2 años dudando en entrar en la Segunda Guerra Mundial, primero porque Estados Unidos está muy lejos de Europa y segundo porque era una guerra que en principio ni les iba ni les venía, fue el señor que a los 2 meses tuvo que decretar, tuvo que firmar una orden ejecutiva. Lo que yo he tratado de buscar, pero no solo porque no soy historiador profesional, sino porque es imposible encontrar toda la documentación que quiera. Y he encontrado archivos, incluso el archivo de donde están guardadas las cartas y los documentos de la administración de Franklin Delano Roosevelt. ¿Cuáles fueron las presiones que tuvo que soportar el presidente precisamente después del estallido de la Segunda Guerra Mundial? Porque no nos engañemos, o sea, Estados Unidos es un país que siempre ha producido muchísimas armas. Otra, una de las primeras cosas que hicieron las empresas armamentísticas norteamericanas fue tratar de conseguir la concesión para armar al nuevo ejército japonés. Ejército japonés que un siglo después les acabó atacando. Un siglo después no, pero sí, aproximadamente 70 años después, sí. O sea, las balas que disparó el ejército japonés contra los rusos en la guerra ruso-japonesa estaban hechas nuevamente en Estados Unidos, en Alemania también, no nos engañemos, pero todo en Estados Unidos. Había mucha presión por parte de los grandes conglomerados norteamericanos porque Estados Unidos entrara en guerra, porque es un negocio y es el mejor negocio que hay. Y era un negocio al que no podían acceder o era muy complicado tener que mandar suministro, aparte del problema que existía, que el océano estaba infestado de submarinos, submarinos japoneses, submarinos alemanes, con lo que era muy complicado mandar cosas. Se mandaban cosas al Reino Unido, pero con un coste muy alto. Entonces también el ataque a Pearl Harbor era la excusa perfecta para desatar la histeria colectiva en contra de los orientales, eh, reclamar un territorio que teóricamente no era suyo, quedarse con sus posesiones y hacer el negocio redondo, que era el negocio, o sea, que era la guerra. Piensen que Estados Unidos en un año producía más armas que nadie, porque interesaba, porque además Estados Unidos tuvo que encima combatir en dos frentes, el frente asiático contra Japón y el frente europeo. Frente que a Europa le habían echado a patadas de Asia, fundamentalmente le había echado a patadas a Japón, y hasta que MacArthur volvió a Filipinas, y entonces se tuvieron que enfrentar con dos frentes, pero Estados Unidos tenía potencial para no una guerra, sino para media docena de guerras, incluso para mandarle camiones y suministros a la Unión Soviética. Entonces, es una suma de muchas cosas que acabó desembocando en esto. Las siguientes páginas que yo seleccioné, porque bueno, esto es una novela bueno, aquí se ve, todo eso son los distintos, en la novela son 200 páginas, los distintos campos que había, donde estaban situados a lo largo y ancho de, eh, estos son las alambradas que cubrían, eh, y en realidad, a ver, ya lo que pasó, desgraciadamente pasó y ellos lo sufrieron. Él no habla, vamos a ver, él, Takei y otras personas que lo vivieron, no es que hablen mal en cuanto que tampoco es que, vamos a ver, los sitios no eran lo mejor, pero también a medida que fue pasando el tiempo, los fueron, digamos, haciendo más funcionales, más humanos, más habitables, creo que sería la palabra. Pero evidentemente es estar metido.
en un ambiente que no es el tuyo. Sigo diciendo, los que se hayan leído el cómic original, yo estoy prácticamente seguro que esta novela no está publicada en lengua castellana, pero es un complemento perfecto. O sea, yo leí la novela, pero después me leí el cómic y volví a leerme la parte de la novela porque que complementa muy bien lo que tú ves en Somos el enemigo. Como he dicho, esto duró hasta 1945. Gracias a la intervención de un abogado norteamericano y un abogado de origen japonés, consiguieron evitar deportaciones y más desastres. Y digamos que en cierta manera la vida volvió a lo normal. La, la histeria o el racismo continuó, porque claro, murieron muchísimos norteamericanos peleándose contra los japoneses y evidentemente cuando alguien, una profesora, sin ir más lejos, George Takei nombra en el cómic y también en el libro, que se la tenía, no la tenía precisamente en buen aprecio, la profesora en cuestión lo que estaba haciendo era soltando sus frustraciones por lo que dice Takei, pues posiblemente su hijo o su marido murieron en la guerra peleando contra japoneses. Eh, todos somos humanos, pero me parece muy mezquino por parte de una persona volcar sus inseguridades en un niño cuando ese niño no ha tenido culpa absolutamente de nada, y además ese niño está en tu territorio, en tu país, está en tu mano enseñarle que lo que hicieron en su país de origen no estuvo bien. No está en tu mano el castigarle porque es japonés. Eso me parece, aparte de una falta de ética terrible, me parece inmoral y me parece mezquino. Como toda esta circunstancia. Eh, ya lo he dicho, y al final de todo veremos el cartel que además el cartel de la película de Alan Parker es muy significativo, es una cola de gente cargando con su que parece un poco como cuando la gente que llegaba a Auschwitz, lo que pasa que, bueno, la gente que llegaba a Auschwitz ya saben lo que les pasaba, en líneas generales, llegaban, soltaban y los gaseaban y los quemaban. Eso aquí no pasaba, evidentemente hay una sensible diferencia. Pero bueno, al final tuvieron que eso, como los sacaron de sus casas para meterlos en un gueto, porque esto no dejaba de ser una especie de gueto, lo que pasa que, bueno, estaban solos. En los campos había, creo que lo máximo llegaba a haber unos, cerca así, campos con 6 7 8 mil personas viviendo, que no es ninguna tontería. O sea, es una barbaridad de gente metida en unas condiciones que no eran precisamente las mejores. Y además eran sitios esos que estaban muy expuestos a las inclemencias del tiempo, que a nivel sanitario, o sea, tenían lo que tenían. Cierto es que el ejército, vamos a ver, el gobierno de los Estados Unidos les daba la manutención que tenía que darle, pero la verdad es que el gobierno norteamericano estaba en otras cosas. A medida que las cosas fueron cambiando y que la situación se fue, porque al principio, claro, Estados Unidos se encontró a pesar de la victoria de Midway, que fue cercana a Pearl Harbor, pero había mucho que hacer, porque había mucho que hacer y además eso, Estados Unidos estaba combatiendo en dos frentes, primero en el frente oriental y después en el frente occidental, o sea, tenía que combatir en Europa y eso además le costó lo que le costó, porque además los soldados norteamericanos llegaron a una guerra donde había gente que llevaba peleando mucho tiempo y era gente muy curtida y frente a que ellos eran recién llegados con mínima experiencia y en un ambiente tremendamente hostil. Entonces, y bueno, pelear contra el ejército japonés fue un espanto. Sin ir más lejos, piensen la cantidad de gente que murió en un peñasco de mala muerte como Iwo Jima, o Iwo Jima, como ustedes prefieren. Que también es paradójico, quien hizo la defensa de ese peñasco estuvo asesor militar en la embajada japonesa en Estados Unidos y estuvo estudiando en una academia militar norteamericana. Aquí ven eso, fíjense cómo se bajan del camión. Esto es muy divertido. Bueno, ven la reja y entonces oyen un ruido muy raro y ellos que son chiquititos, pues yo hasta que esos hermanos tenían 4 y 6 años, les preguntan qué es ese ruido y unos niños mayores les dicen que es que afuera hay dinosaurios y que las rejas están puestas para evitar que los dinosaurios entren. O sea, evidentemente cada cual ve la historia como le va. Claro, no dejan de ser niños que siempre encontraban algo que les ayudara. Por ejemplo, ellos vivían en California, vivían a costa oeste, y lo de la nieve, aquí les nieva, es la primera vez que ven nevar, claro, imagínense. Yo vi ver nevar siendo bastante adulto. Ahora ya, por donde vivo,
llevo 2 décadas viendo nevar todos los años, pero para mí también fue una novedad y no era precisamente un niño pequeño como pueden ser estos los protagonistas de la historia, los hermanos Takei. Eh, para ellos todo era una novedad, pero evidentemente la situación no deja de ser, sobre todo para las personas mayores, tremendamente frustrante, por decirlo de una forma educada. Pues ven, esto pasó. Hay una orden ejecutiva. De hecho, yo he consultado los archivos del el mandato de Franklin Delano Roosevelt y he visto el documento oficial firmado por el presidente de los Estados Unidos, donde la orden ejecutiva 9066, donde se ordena, ¿no? Ordena, ¿no? Donde se ordena que se recluyan a todos los japoneses residentes en Estados Unidos. Sobre todo en las áreas más sensibles, pero fundamentalmente recluyeron a todos, pues tampoco no eran los, no eran la comunidad más grande que pudiera haber en Estados Unidos, pero era una orden que se dio para todo el país y se secundó por todo el país con las variaciones que siempre suceden en estos casos. Esto duró del 42 al 45, hasta que Japón, evidentemente, es derrotada después del lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki. Eh, Y después está, digamos que lo que queda del 45 y parte del 46, donde hubo que reubicar a la gente, porque claro, llegaron, habían perdido sus casas o la habían mal vendido. En algunos casos, algunas personas sí las mantuvieron porque esas casas se las cedieron a gente de confianza y cuando volvieron se las devolvieron. Pero eso suele ser la normalidad. Con lo que suponer y evitar, por supuesto, la sombra de deportación y volver a empezar de cero otra vez en muchísimos casos. Eh, y ya resulta, por esos misterios que suceden, dicen que la historia es cíclica, que la historia sube y baja, que de un tiempo a esta parte, sobre todo desde finales de la década anterior y esta década, ha empezado a correr, no solo en Estados Unidos, pero sobre todo en Estados Unidos, una fiebre censora donde grupos de presión y grupos formados, grupos a nivel ideológico, religioso y dentro del propio estatus de educación, donde se ha empezado a prohibir, censurar, ¿no? Directamente retirar de las estanterías cualquier cosa susceptible de, ya no se sabe muy bien qué, o sea, ya supuestamente es pues todo aquello que sea obsceno o tenga que ver con un sesgo ideológico permisivo o una portada que llame a la desviación sexual o cualquier contexto histórico que no guste a quien está al cargo. Entonces, eh, vamos a verlo. Una de las páginas que no está puesta ahí porque además también sería sacarlo mucho de contexto, pero bueno, eh, en los Franklin Delano Roosevelt murió en 1944, pero su mujer siguió viviendo y Eleanor Roosevelt fue una señora que entre otras muchas cosas estuvo auspiciando de una forma nada disimulada, lo que pasa que nadie abrió la boca, un grupo de presión para tratar de derrocar la dictadura española, que eso hay gente que no lo sabe. Fue una de las cosas que se cayó Dalton Trumbo porque formaba parte de cuando lo detuvieron. Esto, no, la siguiente imagen que acabamos de ver, después de esta, es la siguiente, llegan al campo y esto es cuando el padre abre este sitio, y eso que ven ahí, esa onomatopeya que pone fush, eso es el calor que está saliendo de la casa. Porque esos son barracones de madera al sol, porque eso era en el medio del desierto, ¿eh? No se piensen que era en un sitio paradisíaco con agua por todos lados y palmeritas o arbolitos. No, no, los arbolitos estaban por el otro lado. Ahí precisamente había arbolitos, pero los quitaron todos. Y este es el momento en el que el padre abre. Y fíjense la sensación. Además, él lo cuenta que tuvieron que estar esperando no sé cuántas horas hasta que pudieron entrar a donde iban a vivir, que era una habitación bastante pequeñita, todos metidos ahí unos encima de otros. Pues esto era absolutamente un barracón. O sea, que todavía para los soldados, no es que me parezca bien, pero bueno, se supone que estás dentro de la medicina, la disciplina castrense, pero es que ellos no eran soldados. O sea, no se estaban preparando para ninguna guerra. Eh,
La guerra estaba afuera y ellos poco tenían que ver, como tú comprenderás. O sea que estos son los recuerdos de un niño, que alguien dirá, que es lo que siempre han dicho de Carlos Jiménez y su maravilloso Paracuello. Es que los niños no recuerdan, o los niños se olvidan de cosas, o los niños idealizan. No. Los niños suelen ser bastante más críticos. Lo que se te queda grabado de pequeño, eso no se te olvida. Al revés. O sea, lo tienes muy presente. La gente que cometa muchas atrocidades es porque de luego tiene muy poca memoria o trata de salir corriendo de esos recuerdos. El caso de Yorta Kay, tanto en su libro como en su cómic, su novela gráfica, llámelo como quieran, me da igual, no vamos a entrar en una discusión absurda de eso es un cómic, una novela gráfica, un tereo, al final es lenguaje secuencial. Eh, Tiene de todo, desde los lloros de su madre cuando dejan su casa, hasta el padre viendo esto, o el niño tratando de ver a través de la cortina y un policía militar le baja porque no quiere ni que el niño vea la realidad que va a abandonar ni que los de fuera vean que hay un montón de niños que no tienen nada que ver con la historia, porque perdona, no creo que, salvo que sea el hijo del demonio, que hay uno, no creo que un niño de 6 años, un niño de 4 años forme parte de ninguna quinta columna a favor de su país, cuando muchos de estos niños ni siquiera hablaban japonés. O sea, eso es absurdo. Y me parece absurdo por parte de un comité, de una biblioteca, de un colegio o de una asociación de padres, me da igual, que se estén quitando libros porque supuestamente van ¿en contra de qué? Porque ¿en contra de qué? O sea, el mundo es el que es. O sea, esto fue una decisión que se tomó después de un ataque sin, sin avisar contra una base militar llena en muchos casos de barcos obsoletos, porque lo que no hundieron fueron los portaaviones, que es lo que tenían que haber hundido. Y hundieron un montón de acorazados, muchos de ellos, que los pobres ya tenían bastantes años de servicio, pero sin avisar, que se llevaron por delante hospitales, se llevaron por delante todo, ¿no? Fue un ataque masivo para tratar de acabar con una flota con la que no acabaron. Y por eso al final, evidentemente, Japón, el precio que pagó fue el precio que pagó. Pero eso fue en los años 40. O sea, ¿qué mal le puede hacer a un niño o una niña? Porque además, otra sandez, esto no se te lo ve un niño. Esto lo ha visto mi hijo de 6 años por fuera. Ha abierto 2 páginas y ya está. Esto no se lo ve un niño. Son 200 páginas con un montón de texto, con unas imágenes y con un montón de historia. Esto no se lo ve un niño, eso lo ve un adolescente. ¿Y qué pasa? Que el adolescente se va a sentir mal porque un presidente, o sea, un adolescente se va a sentir en el año 2025, porque un presidente en 1941, 42 firmara una orden ejecutiva diciendo que había de cubrir a los japoneses después del ataque a Pearl Harbor. A ver, por lo menos a los censores o los que promueven la censura, habría que pedirles, aparte de mejor argumentación, un poco más de originalidad. Miren, yo nunca he disimulado mi querencia para con Jean-Paul Belmondo. Y hay una película que se llama As de Aces, que para mí es para mí una de las mejores películas que hizo, de un piloto de la Primera Guerra Mundial que después acaba íntimo amigo de un piloto alemán en la Segunda Guerra Mundial, él es francés, que acaban en la Alemania nacionalsocialista. Y hay una secuencia maravillosa en la que él se mete en una librería perseguida por las Gestapo. Y entonces empieza a sacar libros de clásicos de la literatura universal hasta que saca Mein Kampf, o sea, le da Los Miserables, prohibida, le da La Crítica de la Razón Pura, prohibida, le da Doctor Zhivago, prohibido, le da Mein Kampf y en la normal de las Gestapo también dice que está prohibido. Mein Kampf es la Biblia del nacionalsocialismo obrero. O sea, ya al final, ¿qué criterio tenían? Ninguno, porque no tenían ningún criterio. Entonces, están metiendo en el mismo saco, nos llaman al enemigo o they call us enemy, o matar a un ruiseñor, o cualquier cosa. O sea, les da igual. O sea, si piensan que por prohibir libros de ideología homosexual, transexual, bisexual, heterosexual, LTGB, van a terminar con eso, están muy equivocados. O sea, eso es absurdo. El prohibir la novela el trabajo de Yorta Kate, lo único que hace es que la gente trate de buscarlo. Es tan simple como eso. O sea, le están queriendo poner puertas no al campo, le están queriendo poner puertas a la capacidad humana, a la inteligencia, al desarrollo. Es absurdo. Aunque los quemen. O sea, ¿qué van a llegar? A crear ¿qué van a hacer? Crear
un cuerpo especial como el que sale en Fahrenheit 451 de Ray Bradbury para quemar libros. Eso es lo que quieren. O sea, eso es lo que están buscando. Censurando como en España a Oscar Wilde. Miren, esto es como la madre, la madre, una de las cosas, es curioso, que es no la ha puesto, pero bueno, porque este es el resultado final. La madre de George Takei se llevó una máquina de coser, que eso estaba teóricamente prohibido, y gracias a eso consiguió convertir un barracón de mala muerte en un sitio habitable. Porque es que más, los niños no tenían ropa. O sea, se llevaron lo que se pudieron llevar. Pero, ¿qué tiene de malo? La pregunta es, ¿qué tiene de malo esto? Porque, o qué tiene de malo matar a un ruiseñor, por poner, vamos a ver, y como eso hay, es tal el disparate. O sea, te pones a ver la lista de libros prohibidos y dices, pero bueno, que ustedes no tienen ningún criterio. O sea, eh, en el caso particular de Takei es un señor que lleva mucho tiempo defendiendo el libre pensamiento y ir o sea, él cada vez que lo invitan a un sitio a dar una conferencia contra la censura es el primero que está en la puerta. Porque además en el caso de Takei, que no, vamos a ver, es simplemente un elemento, o sea, no condiciona su personalidad, pero Takei es una persona que para sorpresa de todo el mundo, muchísimos años después de que terminase la serie, de que ya no estuviese haciendo Star Trek a nivel televisivo cinematográfico, Takei se declaró homosexual. Y además su pareja, y además ni se sabe el tiempo con su pareja. Que eso dice mucho, mucho a favor de la gente con la que estuvo durante, piensen que la gente de Star Trek estuvieron 25 años juntos, entre una cosa y otra, porque nadie abrió la boca. Cuando este tipo de cosas en Estados Unidos, en el mundo del espectáculo, hay un documental muy bonito de Richard Chamberlain, que fue una persona que se casó, llegó a tener hijos, pero era homosexual. Cuando habló con una persona, le dijo, mira, es que si lo declaras, tu carrera está muerta. Porque era en la época en la que no se podía decir. Y el caso es que Takei lo dijo mucho tiempo después, no pasó nada absolutamente. Y claro, Takei es blanco de críticas primero porque es homosexual, porque defiende lo que defiende, y después porque encima ha hecho algo que supuestamente este mismo año, no sé cuántas librerías en determinados estados, perdón, bibliotecas, libraries en inglés, han declarado que esta novela no es apta para leer para nadie. O sea, ya ni siquiera pones un sitio que ponga esto es para mayores de... No, directamente me lo llevo, lo quito de las estanterías. Eh, la pregunta es, si siguen haciendo esto, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo que esos sensores tan intelectualmente cualificados consideran que es válido? Porque a mí me parece absolutamente ridículo. O sea, ridículo, malsano, inmoral y absurdo. Porque en realidad no hay ningún criterio. Antes había cierto criterio, si es que lo había, porque había unos criterios ideológicos, por ejemplo, o unos criterios religiosos o sexuales con determinadas cosas. Pero a ver, ¿qué más da que un presidente diga que ahora solamente hay hombres y mujeres? Eso es una estupidez. O sea, ni un presidente, ni una ideología, ni una religión tiene que condicionar el libre pensamiento de una persona, lo que quiera pensar, lo que quiera hacer y con quien quiera estar. O sea, tú puedes poner las etiquetas que te dé la gana, que alguien vendrá y te las tachará o te las quitará. Y eso es lo que parece que en el siglo XXI, en el 2025, nadie quiere aprender. O sea, si podía estar haciendo esto durante meses, porque la lista de libros prohibidos, y en otros países como en España se están haciendo cosas similares, lo que pasa que, bueno, primero la lectura tiene los niveles que tiene, y segundo, también se calla, tampoco es noticia, seamos claros, o sea, cuando hay unas elecciones, nadie habla de la cultura, nadie habla de que en España faltan bibliotecas, hablan de sandeces, pero no hablan de cosas como esa. Hay en otros sitios, digamos que las bibliotecas están bastante, tienen por lo menos un lugar un poquito más importante en la sociedad. Pero ahora eso, ahora están censurando en las academias militares norteamericanas, están quitando un montón de libros. O sea, ¿qué piensan? Que por leer la novela gráfica de George Takei en Anápolis, que es la Academia Superior Naval, que yo sepa no lo han retirado, pero bueno, no corramos mucho. Alguien no va a sentir, si tú de verdad quieres ser marino, marino militar, marino mercante, vamos, tú tienes que conocer tu historia. ¿Qué pasa? Que, o sea, es como decir, eh,
O sea, los pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos, son los pecados de nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Que muchas veces tienes que cargar con ellos? Sí, por supuesto. Pero no significa que sea tuyo. Tú, por tu responsabilidad, por tu sentido ético, tienes que aceptarlo. Pero no significa que sean tus pecados. No significa que tienes que comportarte en base a eso. Tú tienes que forjar tu vida. Por quitar libros de una estantería, no se soluciona nada. Es más, se va hacia atrás. Porque al final, ¿qué van a dejar? Las estanterías vacías. ¿Qué van a hacer? Cerrar la biblioteca. O sea, el querer condicionar, borrar de una exposición determinadas cosas, el atentar contra lo que debería ser algo sagrado, como es la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Esas cosas no se pueden tocar. No es que no se deban, no, se pueden tocar. Eso atenta porque tú estás hoy, mañana no vas a estar. Tú no tienes ningún derecho a condicionar el futuro a una sociedad porque tu ideología es tan rancia, tan obtusa y tan cateta de pensar que lo único que vale es lo tuyo. O sea, es así de simple. Miren, este es un único momento tranquilo que tiene la historia cuando el padre de Yorta Kay, que acabó siendo el manager de su barracón, de su zona, consigue un jeep y se van de paseo durante un par de horas, que van a una granja y ven cerdos, Dios mío. Claro, estos eran niños de ciudad, no habían visto animalitos en la vida. Esta es la hermanita de Yorta Kay, los padres, y ellos también están dormidos. Me parece precioso. Pero esto es una cápsula de normalidad en medio de un disparate rotundo. O sea, rotundo, rotundo, rotundo. Mayúsculo, por decirlo claramente. Por ejemplo, a los soldados que combatieron, a los Nisei, se les acabó concediendo, o sea, la inmensa mayoría de los sobrevivientes, todos tienen la medalla de honor, que no del Congreso, la concede el Congreso, pero se llama medalla de honor, que es la máxima condecoración que se da en Estados Unidos a un soldado. O sea, es una condecoración que obliga a cualquier militar a saludarle, aunque ese señor sea soldado raso, si lleva la medalla de honor, un general de 4 estrellas, que es lo máximo que hay en el ranking, en el, en la reglamentación del ejército, o sea, el cargo más alto, tiene la obligación de saludarlo. Los Nisei acumulan medallas de honor sin ir más lejos, y perdón también por irme a la pavada de maña, el señor Miyagi de Karate Kid, que era un soldado Nisei del 442, tenía la medalla de honor. Y esas medallas no, ninguna medalla se regala, pero esa de luego no se regala. Y las tienen a porrillo, o sea, son el regimiento más condecorado de la historia, de la Segunda Guerra Mundial, de gente que cuando ellos se quisieron alistar las primeras no les dejaron. Y al final fue una solución de compromiso. Como cuando al hijo de Joseph Stalin, que menos mal que el hijo salió un poquito más normal que el padre, que era coronel, se le ocurrió permitir que las mujeres en la Unión Soviética pilotaran aviones. Y resultó ser que eran muy buenas, aunque les llamaban las brujas de la noche, pero da igual, eran muy buenas pilotos. Porque es que había escasez de pilotos, había escasez de soldados, había que aprovechar y había muchas mujeres. Pues esto es lo mismo. Entonces, es muy triste. Pero yo sigo diciendo, ¿qué van a conseguir? O sea, ¿a quién se le ocurre poner la novela gráfica de George Takei en una lista de libros prohibidos, en una lista de libros censurados? O sea, que alguien venga y me lo explique, de forma que alguien debo tener un consciente intelectual muy pequeñito, lo consiga entender. Porque sinceramente, yo me he leído la historia 2 veces, me he leído el libro y yo no le encuentro ninguna razón. O sea, pasó, ya está. Como han pasado muchísimas otras cosas. O sea, es lo mismo. O sea, es como si ahora nos podemos censurar Paracuellos, que es lo más parecido, salvando mucho las distancias, por Paracuellos todavía. Paracuellos es mucho peor por el componente ideológico y religioso que tenía en aquellos campos. Que vamos a poner Paracuellos para decir que eso no pasó y que lo que cuenta Carlos Jiménez es un invento. No, lo que cuenta Carlos Jiménez no es ningún invento. Vergüenza le tendría que dar a nuestro país tener episodios, haber llegado a ese extremo de chaladura. Como vergüenza le tendría que dar al pueblo japonés haber llegado un pueblo tan culto como es el pueblo japonés, que llegase a tal nivel de histeria colectiva como llegó en la Segunda Guerra Mundial. Pero llegó porque hay muchísimas circunstancias, porque el mundo es así y porque es muy fácil apuntarse a ese tipo de cosas, desgraciadamente. Pero ustedes me dirán qué culpa tiene la niña y esos 3 niños de estar metidos en un campo en medio de Arkansas, cuando ellos vivían tranquilamente en su casa y vivían bien. O sea, es que no tiene ninguna razón de ser. Para los que les cueste leerse la historia o quieren complementarse, en la última imagen que yo seleccioné,
que el número 2 podrá tener, bueno, espero que la encuentre, bueno, es la última imagen que yo seleccioné, es esta. Este es el cartel, bueno, en inglés se llamó Can't See the Paradise. Esto es muy cínico y muy irónico porque los campos los campos de reclusión eran todo menos el paraíso. Y aquí ven un norteamericano, una japonesa con su hija, que se vio metido en un campo durante 3 años, porque todos eran, y también él era quinta columnista. A ver, las quinta columnistas se sabe cómo trabajan, se sabe lo que pretenden, y hasta donde yo sé, no hubo ningún oleoducto norteamericano que saltara por los aires después del ataque a Pearl Harbor. O sea, y los barcos se hundían no porque les pusieran bombas los japoneses, los barcos se hundían porque los submarinos alemanes los diezmaban, no por otra cosa. Entonces, yo les recomiendo que aparte de leerse de la novela gráfica y si tienen la oportunidad, se lean el libro, se vean esta película, que es una película que se estrenó hace muchísimo tiempo, que pasó bastante desapercibida, es una película que está muy bien, por lo que cuenta, cómo lo cuenta, y porque además la visión la da alguien de fuera. Alan Parker, que es este señor que dirigió El Expreso de Medianoche y también dirigió esto. Es una película, yo la he vuelto a revisar ahora. Esto se merecería un diálogo de cine en profundidad porque tiene muchísimas cosas que tocar. Yo les recomiendo, aunque está en lengua inglesa, pero bueno, la página de Alan Parker, la página web de Alan Parker, tiene un ensayo enorme sobre el rodaje y los pormenores de hacer esta película. Está muy bien. O sea, es una especie de ensayo, es vivencial, pero también tiene muchos elementos de historia. Y entonces te sitúan. Aquí es que, digamos que lo que Takei cuenta en su historia, aquí lo ves en vivo y en directo, lo ves en persona. Y sobre todo el caso de que hay un norteamericano y una japonesa, que para él, imagínense, el choque de decir, bueno, ¿qué me están contando? O sea, ¿qué tiene que ver mi familia y la gente que me rodea? Eh, de hecho, ayer en uno de los archivos que estuve leyendo precisamente, cuenta la historia de una profesora que abandonó su trabajo y se fue a un campo a dar clases. O sea, hubo profesores norteamericanos, caucásicos, porque ya eso no se lleva, para aquellos que estamos con los blancos, amarillos y negros, eh, que dejaron sus trabajos y se fueron a campo a darle clases a los niños, porque los niños no tenían culpa de nada. Los niños tenían que seguir estudiando. O sea, esto iba a terminar de una forma o de otra. Y tampoco se podía aprender que estuvieran 3 años sin recibir clases. O sea, eso es otro de las historias. Sí, estás recluyendo a niños, niños en edad escolar, niños que estaban en clase, niños que estaban aprendiendo, niños que necesitaban profesores. Y vale que algunos de estas personas, porque claro, a los profesores, a muchos profesores, el FBI los detuvo, otros no, porque lo que daban las clases que daban, las que daban. Entonces hubo profesores que no es que fueran pro japoneses, sino simplemente que tenían algo de empatía, cosa que la empatía siempre ha sido una asignatura que no se ha dado precisamente mucho. Fueron a este tipo de sitios a hacerlo. También existe una guardería en Auschwitz que durante un año ningún niño murió, que eso, yo no creo en milagros, pero en realidad eso es para creer en que de vez en cuando el cálculo balístico es bueno. Aunque esos niños al final terminaron como terminaron, pero durante un año nadie les tocó. Aquí no había una cámara de gas que los iba, en este caso una cámara de gas y después un horno crematorio que iba a acabar con sus vidas. No, aquí estos niños tenían derecho a tener clases, tenían derecho a aprender, a saberlo, incluso saber lo que les estaba pasando. Aunque en realidad nadie sabía muy bien lo que les estaba pasando, porque tampoco, a ver, en Estados Unidos ha existido la censura en cuanto a noticias. El mejor ejemplo es la guerra, Corea, sobre todo la guerra del Vietnam, donde todo se controlaba, porque se quería, evidentemente, era una administración paranoica, la del señor Richard Nixon, y todo se controlaba, pero aquí también se controlaba. Y estos niños salieron y tenían que salir sin haber perdido 3 años de su vida. Y esto es esto es una cosa, se repite en toda la historia, que es cuando el padre el padre está hablando con el niño le está haciendo preguntas. Ustedes imagínense, y esto que les sirve de reflexión ya para terminar, que tu hijo, yo tengo un niño de 6 años y un niño de 4 que es exactamente igual que Yorta, que es su hermano, que mi niño de 6 años me pregunte en una circunstancia como esta, ¿por qué está pasando lo que está pasando? A ver cómo un padre, o sea, en mi caso, que soy padre, aunque parezca mentira, le explicas a tu hijo que por algo que en realidad tú no has hecho, simplemente por pertenecer
ser de un país, ser de una nacionalidad, porque alguien de tu país haya hecho algo con lo que tú necesariamente lo tienes que comulgar. Eh, y de hecho, esta gente normalmente no comulgaba, muchos de ellos salieron de Japón por las causas que salieron, tenían relación, pero no es que estuvieran muy de acuerdo con lo que, ya lo dije antes, con lo que pasaba en su país, con el sistema que imperaba en el país de pre y durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo le explicas esto a un niño que está en medio de ninguna parte, sin sus amigos, sin su vida, sin sus juguetes, sin nada? Porque ven, ha tomado una decisión muy bonita, una orden ejecutiva aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, pero que lo único que ha hecho, lo último que no ha pensado de esa orden ejecutiva es qué va a pasar con los niños. Eso para empezar. Porque culpables, yo no he conseguido, entre otras muchas cosas, porque el FBI no es muy amigo de difundir muchas cosas, pero de toda la gente que se detuvo, yo no sé cuántos fueron realmente acusados de ser traidores o de formar parte de la quinta columna. No, no lo tengo muy claro. Lo que sí tiene claro es que entre 115 y 120 mil japoneses fueron recluidos durante 3 años en campos en campos hasta que la Segunda Guerra Mundial terminó. Y después se ha querido un poco eso, como echar, nunca mejor dicho, tierra de por medio, pero ahora resulta que la- las administraciones estatales y eso, los distintos grupos tratan de borrar todo aquello que ponga en solfa las meteduras de pata de las anteriores administraciones. O sea, perdón, es que eso no se puede hacer. O sea, de otras muchas cosas porque lo podrás hacer en tu país, pero fuera vamos a seguir pensando mientras nos dejen de otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona, y esto es dar un salto muy cuantitativo, pero es como lo que le pasa a la protagonista de una película finlandesa que mereció muchísimo. Esto es el famoso, el cuestionario que tenías que firmar sí, sí o no, no, y el punto 27-28, si decías sí, era como relegar de todo, y si decías no, era como estar implícitamente apoyando lo que estaba pasando en Japón en contra de los Estados Unidos, pero no, es que lo que pretendían en Estados Unidos es que tú relegases de todo, y eso tampoco, hay cosas que no son discutibles. Y lo que les estaba comentando, ¿qué les va a pasar? Como la protagonista de una película finlandesa, que es una niña que vive en el Cuarto Reich, en la Luna, que no se lo tomen a coña, los alemanes pensaron en conquistar la Luna en una de esas tormentas de ideas demenciales que podía haber en el régimen, y esa niña tiene una imagen idealizada del Reich porque solamente ha visto 10 minutos del gran dictador de Charles Chaplin. Y resulta que cuando ella, Renate, da con sus huesos en la tierra y ve el gran dictador entero, incluyendo el discurso final de Charles Chaplin, se da cuenta que ha vivido toda su vida en una mentira. Y eso es lo que les va a pasar a las generaciones que crezcan rodeadas de gente anormal, absurda, mezquina, que se dedica a quitar libros, se dedica a prohibirlo todo, se dedica a decir que todo está mal, que solamente puedes pensar de una manera, actuar de una manera y querer de una manera, cuando eso no está bien, eso no es lo que se tiene que hacer, eso no es correcto. Cada uno tiene derecho, entre otras muchas cosas, a equivocarse, cuando y como quiera. Nadie le tiene que gritar a nadie porque está haciendo algo que supuestamente a la otra persona no le gusta. Mientras a ti no te haga daño, mientras a ti no te influya, mientras a ti no te afecte personalmente, tú no eres quien para ningunear a nadie, menospreciar a nadie y gritarle a nadie. Eso es una barbaridad. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Con censurar esto, con quitar esto de una estantería, no estás ayudando a nadie. Y de luego no estás ayudando a la sociedad en la que estás viviendo. O sea, un adolescente tiene derecho a saber que en 1942 el presidente de su país en ese momento recluyó a cerca de 120.000 personas en campos en medio de ninguna parte porque eran simplemente japoneses, sin afiliación política, sin afiliación nada, simplemente porque eran japoneses y podían suponer un peligro. Perdón, el peligro era el emperador, el peligro era un sistema y una sociedad que había dejado que su emperador militarizara la sociedad hasta la extenuación y quisiera expandir su forma de vida de una forma salvaje, porque salvaje, las cosas como son. Entonces, esa es la historia, o sea, la historia es así, y eso no ha pasado ayer,
ni hace 20 años, eso está pasando hoy día. No sé cuál será el próximo libro que hoy alguien retire de una estantería pensando que le va a hacer un favor a alguien, cuando no le está haciendo un favor a nadie, porque no le está haciendo un favor, al revés, lo está perjudicando. Entonces, en el caso de esta historia, que también está escogida porque tiene versión en castellano, porque originalmente, de hecho, se publicó 2 años después en castellano que en lengua inglesa. Si tienen la oportunidad y lo encuentran, léanse la biografía de George Takei, que a mí me encanta, la de Star Trek Mr. Zulu, y vean la película Alan Parker, porque es el complemento perfecto para entender realmente lo que pasó en esos momentos de histeria donde se piensa que todo vale, pero en realidad todo no vale. Ese es el gran problema. O sea, eh, pensamos que en esos momentos de zozobra, de Babilonia moral, se permite cualquier cosa y desgraciadamente no es cierto. Bueno, yo voy a terminar. eh, y por supuesto, les recomiendo encarecidamente que se lean Fahrenheit 459 de Ray Bradbury. Se pueden ver la película de Truffaut, que es una maravilla, pero a mí me encanta especialmente el relato de Bradbury y creo que entenderán un poquito mejor de todo lo que estamos hablando. Yo quiero dar las gracias una vez más a la Fundación para la promoción y estudio de la narrativa en imágenes por seguir apostando por ese tipo de cosas, por darme a mí personalmente la oportunidad de poder hablar de este tipo de poder hablar de la forma en la que lo hago sobre este tipo de asuntos y por poder escoger en los temas que escojo. A la Cátedra Cultural Moebius para el estudio y promoción del cómic por dentro de la universidad, en este caso Universidad de La Laguna, permitir que alguien pueda hacer, por ejemplo, una tesis doctoral o un ensayo o una ponencia sobre la novela gráfica de George Takei, pero de una forma que hasta hace relativamente poco era imposible hacerlo porque el cómic ha entrado a la universidad muy, muy tarde en nuestro país. Al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y al Cabildo Insular de Tenerife por apoyar Santa Cruz Cómic, ya sea a nivel presencial o en este caso a nivel virtual, y al Gobierno de Canarias por medio de Turismo Islas Canarias y del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Y por supuesto, y por encima de todo, a la Librería del Maldito, a Cristian y a Gonzalo por darnos el soporte técnico para que esto una vez más vuelva, porque para que esto al final, quien quiera lo pueda ver eh, ahora o después y cada cual evidente saque sus conclusiones de la forma que quiera. Yo una vez más les invito a que sigan asistiendo al resto de las actividades que quedan todavía por desarrollar en el área virtual de Santa Cruz Comics 2025 y a partir de la semana que viene, a partir del día 23 de octubre, les invito, aunque ya hay varias actividades, varias exposiciones abiertas, a que asistan a las actividades de la versión presencial de Santa Cruz Comics 2025. Les invito a que vean en la página web de la Fundación el programa de actividades, que estén muy atentos a todas las personas que van a acudir, a los invitados, a las actividades que ya hay y se van a seguir desarrollando, y por encima de todo a la labor que sigue haciendo la Fundación, tratando de difundir, de promover y de cuidar el lenguaje gráfico y también el lenguaje cinematográfico por aquello de que es la Fundación Cinemascom. Muchas gracias, gracias por su tiempo y hasta una próxima oportunidad.